a trasladaros un poco a todos cuáles son las peticiones un poco de los regantes, ¿no? Era el objetivo. Y yo creo que cuando desde el sector del regadío hablamos de peticiones, tenemos que poner ahí en primer lugar el tema de las infraestructuras hidráulicas. El agua es un problema complejo que requiere soluciones complejas y muchas veces requiere una solución combinada. Pero desde luego, desde hace mucho tiempo, para utilizar, almacenar y superar un poco, sobre todo, esa irregularidad que tiene el agua, que se presenta con lluvias torrenciales, que hay meses de sequía y meses con muchas lluvias, pues la única solución o la mejor solución que se ha inventado, sin duda, es el almacenamiento del agua con las presas y los embalses. En España tenemos unas 1.300 presas y prácticamente yo creo que hay que reconocer y todos tenemos que saber que el 80% de las demandas de agua se atienden desde el agua regulada en las presas y en los embalses, que sin presas y sin embalses no sería posible no solo atender los regadíos, sino no sería posible atender las demandas de abastecimiento, de industrias y de prácticamente todas las actividades económicas, porque el agua es imprescindible para la inmensa mayoría de las actividades económicas. Los embalses al final lo que hacen es garantizar y asegurar la disponibilidad de agua para todas las demandas, ¿no? Y esto es especialmente necesario en un país como España, y donde somos un país con una gran experiencia en el tema de las presas y de los embalses y además con unos magníficos técnicos que han trabajado en el Ministerio de Transición Ecológica y en las confederaciones hidrográficas. Yo, por eso, reivindicamos de alguna manera que habría que realizar esas campañas de comunicación contando todos los beneficios que tienen las presas y los embalses para el conjunto de la sociedad y para, bueno, pues en definitiva, atender el agua y atender todas las demandas de agua y que, bueno, pues se puedan desarrollar todas estas actividades económicas. Nosotros, por eso, nos hemos reunido y hemos trabajado con el Ministerio, con la Dirección General del Agua y con la subdirección de Sandra Puig, la nueva subdirectora general, con una petición fundamental, y es que hay una serie de infraestructuras que se han incorporado a los programas de medidas de los planes hidrológicos. Estas infraestructuras de los planes hidrológicos han pasado 6 años de estudio, 2 periodos de información pública de 6 meses. Se ha debatido por el Ministerio, por las comunidades autónomas, por los usuarios, por la sociedad en su conjunto, ecologistas, y al final, en esos planes hidrológicos aparecen una serie de actuaciones a ejecutar. En el segundo ciclo de planificación había 74 embalses previstos y el Ministerio dijo, no queremos poner ningún embalse que no se vaya a hacer. De esos 74 embalses, veis que hay muchos que se van repitiendo desde el primer plan hidrológico en el año 98 y no se han ejecutado. Y en este tercer ciclo no se van a ejecutar. Vamos a dejar en el tercer ciclo los embalses que se vayan a ejecutar. Y de 74 embalses pasamos a 25 y a 5 embalses a estudiar que los tenéis aquí. Yo creo que esto es importante. No los voy a leer porque todos los espectadores tenéis la oportunidad de ver, bueno, confederación por confederación, los embalses, las actuaciones, que hay un compromiso del Ministerio en ejecutar en este ciclo de planificación. Un compromiso porque el Gobierno de España ha aprobado por Real Decreto estos planes hidrológicos y en estos planes hidrológicos tienen unos programas de medidas y en estos programas de medidas están estas obras. Por lo tanto, ahora lo que tenemos hablado con Hugo Morán, el secretario de Estado, con Lola, la nueva directora general del agua, es tener reuniones periódicas para hacer un seguimiento de estas obras y ver
todos estos embalses, cómo evolucionan las obras, en qué fase están, qué pasos se van dando de manera trimestral y semestral para durante 2 o 3, 4 veces al año repasar obra por obra, ver las dificultades y que no nos pase como en los ciclos de planificación anteriores, que el nivel de porcentaje de inversión de las obras y de los programas de medidas ha sido realmente muy bajo. En esta ocasión se han quitado obras, pero las que se han quedado vamos a hacer un seguimiento para ir verificando su ejecución. Otro tema muy importante para los regadíos, pero no para los regadíos, sino para el conjunto de la sociedad y el conjunto de la ciudadanía, es el tema de la modernización de regadíos. Digo que esto es importante para el conjunto de la ciudadanía porque con la modernización de regadíos ahorramos agua. Y si ahorramos agua, liberamos agua para atender el conjunto de las demandas. Si no se hubiera hecho la modernización de regadíos, la sequía que hemos pasado en estos 3 últimos años y que todavía muchas zonas de España están sufriendo porque siguen con restricciones, hubiera sido realmente mucho peor. Ha sido dramática en muchas zonas, en el Guadalquivir, en Cataluña, en el Segura, pero hubiera sido mucho peor, porque esa modernización de regadíos ha permitido que disminuyamos en los últimos 25 años un 15% el volumen de agua destinado a los regadíos. Si ese 15% se hubiera consumido los últimos 6 años, 6 años y medio, pues prácticamente es el volumen anual de agua. Con lo cual, esta modernización lo que ha permitido es menos desembalses de agua, menos, menos consumo de agua y, por lo tanto, que cuando llegara la sequía hubiera más agua en los embalses y se redujeran los efectos de la sequía. Esto ha beneficiado, por supuesto, a los regadíos que son más eficientes, pero ha beneficiado también al conjunto de la sociedad. ¿Qué pedimos nosotros sobre modernización de regadíos? Pues reconocemos que estamos en un momento especialmente importante en cuanto a las inversiones en modernización. Yo tenía previsto comentarlas, pero Isabel Bombal, la directora general, lo ha explicado perfectamente con todos los números y todas las cifras. El Ministerio de Agricultura, a través de la SEIASA, con el esfuerzo de los regantes, que no van a pagar solo ese 20%, sino más el 21% del IVA, más todos los gastos relacionados y más la instalación en parcela, pues, pues las instalaciones en parcela que lleva consigo la modernización con el riego por goteo, con el riego por aspersión, pues nos vamos prácticamente a un casi 50% de inversión por parte de los regantes. Con lo cual hay un compromiso total del sector con estas obras y esta modernización. Además, el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto también en los programas de medidas un montón de actuaciones de modernización y lo que es importante es que se dote de medios humanos y materiales al área de regadíos de la Dirección General del Agua, del Ministerio. Fermín Jiménez, el jefe del área, se va a jubilar ahora el día 4 de julio, vamos a hacerle la despedida y por lo tanto esta área de regadíos de la Dirección General del Agua tiene que tener los medios humanos y materiales necesarios para hacer frente a las obligaciones, las competencias que el propio Ministerio de Transición Ecológica tiene que desarrollar, porque tiene un montón de canales del Estado que llevan agua para abastecimientos, para regadíos, y hay muchas actuaciones que controlar, ejecutar y explotar. ¿Qué pedimos? Bueno, pues nos sorprendió que sin ninguna consulta con el sector ni con FENACORE se modificara la ley de evaluación ambiental, los anejos de la ley de evaluación ambiental. Estos anejos, mediante este Real Decreto del año 2023, lo que han hecho es equiparar la evaluación ambiental para una modernización de regadíos que para una transformación en regadío. Yo creo que esto es un error grandísimo, porque todos podemos entender que una transformación de secano en regadío
cambias el uso del suelo, incorporas infraestructuras, haces pero una modernización, que el uso del suelo es el mismo, si hay arbolado, si son cultivos anuales y que simplemente las acequias a cielo abierto las modificas por unas tuberías que te permiten regar a presión con mucha mayor eficiencia. Si es que la modernización de regadío es una actuación, son obras ambientales porque ahorran agua, como demuestran las cifras de ese 15% de menor uso del agua en el regadío. Esto ha sido un error que le hemos trasladado al Ministerio de Transición Ecológica, al Ministerio de Agricultura, que les sorprende, sobre todo porque, sin embargo, para derribar presas, pues esas presas que están en el dominio público y que realmente pues ya no tienen utilidad, pues no se exigen trámites de evaluación ambiental si la presa no tiene más de 10 millones de metros cúbicos de agua. Y para transformar 100 hectáreas de riego por gravedad en riego por secano, se exigen estas evaluaciones ambientales, algo que es absolutamente desproporcionado y sin ninguna equidad. Y también queremos suavizar un poco las normativas que elaboró el CSIC en relación con las obras financiadas por los fondos Next Generation, las sondas de humedad cada 50 hectáreas. Yo creo que hay que contar mucho más con el suelo, con la calidad del suelo, con el nivel de regadíos, con el tipo de suelo y de cultivo en definitiva, tan menos con la superficie, porque estas inversiones tienen sentido en muchas zonas una sonda de humedad cada 50 hectáreas, pero en otros sitios a lo mejor que el suelo es el mismo, el cultivo es el mismo, se podría dar la misma información con menos inversiones, ¿no? Igual que todo el tema del control y seguimiento de la calidad del agua y de los retornos, porque, bueno, las comunidades de regantes no podemos ser un poco las responsables exclusivas de la calidad del agua que retornamos al dominio público, porque hay muchas actividades, las de los propios regantes, que son los que abonan como empresarios agrícolas, y las de las comunidades autónomas que tienen la obligación y las competencias en las buenas prácticas agrarias, o las de todas esas poblaciones, polígonos industriales, carreteras, ferrocarriles, aves, etcétera, etcétera, que son infraestructuras, superficies que no dependen de las comunidades de regantes y que a las aguas fluviales terminan en los cauces de las comunidades de regantes. Por lo tanto, colaborar con todo el control, sí, pero no nos podemos hacer responsables únicos de este tema. Yo quería también, dentro de estas peticiones, pues recordar la sequía. Estamos en sequía todavía. El Guadalquivir tuvo 800 metros cúbicos el año pasado por hectárea. Este año tiene 3.800, pero hasta los 6.000 estamos todavía en sequía. Y si vamos a zonas de Cataluña donde el año pasado no pudieron regar o regaron al 50%, semana sí, semana no, grandes sistemas como los canales de Urgel, los canales del Delta, zonas de Tarragona con los canales cerrados, sin poder regar, sin poder realizar su actividad económica. Bueno, ha mejorado la situación, se han incrementado las lluvias, ha llovido, ha nevado en el Pirineo, etcétera, el Ter, el Llobregat han mejorado, pero seguimos estando en una situación complicada. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que hay medidas coyunturales para afrontar una sequía concreta, y eso son las obras de emergencia, conectando probablemente las depuradoras con las zonas regables, haciendo un uso conjunto inteligente de aguas superficiales y subterráneas, poniendo en marcha pozos de sequía, etcétera. Todas estas actividades requieren actuaciones coyunturales y urgentes, porque si no, pasa la sequía y estamos todavía haciendo las obras de emergencia. Y luego medidas estructurales. ¿Cómo se resuelve la sequía? Lo hemos comentado, haciendo una modernización de regadíos que ahorra agua y que permite hacer menos desembalses y que haya más agua embalsada al que terminen las campañas, sobre todo en las cuencas que tienen embalses hidrogranuales, y que eso permite que cuando llegue la sequía los embalses estén llenos. ¿Por qué? Porque la modernización de regadíos ha mejorado la eficiencia y ha reducido la dotación de metros cúbicos por hectárea en muchísimas zonas, y en otras zonas lo que se ha conseguido es, con los mismos metros cúbicos de agua,
producir incrementar la producción, incrementar los kilos producidos de las cosechas por metro cúbico de agua. Pero esas medidas estructurales pasan por la regulación que hemos comentado, las presas que hay que ejecutar, que se tienen que hacer, y todas las políticas de ahorro como la modernización. Un tema sin duda que está de moda y que tiene mucho interés Europa con la economía circular y los planes hidrológicos y el Ministerio es el tema de la reutilización. Los regantes nos hemos manifestado a favor de la reutilización, porque la reutilización puede ayudar a hacer una gestión del agua con más eficacia, más eficiente. Y el regadío, pues, es el destino fundamental de las aguas reutilizadas. Se pueden sustituir aguas de los ríos que tienen una alta calidad por agua regenerada, liberando los regantes esas aguas prepotables. Se pueden destinar las aguas regeneradas también para algunas zonas concretas donde haya que hacer nuevos regadíos o riegos de apoyo a esos regadíos infradotados y que están sin garantías, con la ventaja de que las aguas reutilizadas tienen una gran garantía porque tienen la misma garantía del abastecimiento. Por lo tanto, la garantía es muy alta. Y también se pueden utilizar las aguas regeneradas para recargar acuíferos. Pero ¿qué tienen que cumplir de alguna manera las aguas subterráneas? Las aguas reutilizadas. Las 5 Cs que llamamos desde FENACORE y que venimos repitiendo. Lo primero, que tengan la calidad suficiente. El agua de las depuradoras no tiene que hacerse un nivel de depuración secundario, se tiene que hacer un nivel terciario, sobre todo para el destino final y el tipo de cultivo que tengan las aguas reutilizadas. No es lo mismo la reutilización para el arrozal o para arbolado que para cosechas verdes, ¿no? Hortalizas, etcétera, que están en contacto con el agua. Por lo tanto, las aguas tienen que tener una calidad suficiente, preferentemente terciario, porque con ello va a ganar el uso que se reutiliza y muchas veces también, como hay reutilización indirecta, el propio río y el propio dominio público hidráulico. El tema del costo. Yo creo que la modificación que se ha hecho de la ley de aguas en relación con la reutilización y del reglamento que se dio hace poco en el Consejo Nacional del Agua va por el buen camino. Y permitidme que diga que va por el buen camino porque el Ministerio ha sido receptivo a las propuestas de FENACORE. La normativa anterior establecía que el responsable del coste de poner el agua con la calidad suficiente para el uso era el usuario. Craso error. Hay un principio europeo que dice claramente que quien contamina paga. Y por lo tanto normalmente es el abastecimiento el que devuelve el agua en peor calidad que la tomó y por lo tanto lo razonable es que mejore la calidad de esa agua en las depuradoras de las poblaciones. Pero hay otro tema fundamental. El 95% de la reutilización se va a hacer mediante permutas. No es para crear nuevos regadíos, es para un regadío que toma el agua del río, libera los recursos del río para todos los usuarios de ese río y de ese sistema, y en vez de tomar aguas del río, las toma de la depuradora. Por lo tanto, el usuario directo de esas aguas reutilizadas, que es el regante, la comunidad de regantes, no es el beneficiario de la reutilización, porque lo que está haciendo es una permuta. El beneficiario es ese regante y todos los usuarios de ese río. Por lo tanto, no se le pueden cargar los costes al usuario directo, se le tienen que cargar al beneficiario. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el sector agrario, con una rentabilidad muy ajustada, pues es un sector que es muy sensible al coste del agua. Y no la normativa anterior no identificaba al beneficiario. La nueva normativa es lo suficientemente flexible para asignar estos costes al beneficiario de cada actuación de reutilización. Y ese es el camino. Vía plan hidrológico, vía acuerdo entre las partes, se estudiará quién se beneficia de la reutilización, sea el usuario directo o el conjunto de usuarios del sistema. Y el tema de la cota en la toma es muy importante. Los costes no son solo
de la propia actividad de depuración. Los costes también tienen que ver con la toma, la cota donde está la toma. Muchas veces las depuradoras están en la parte baja de la ciudad, en las llanuras de inundación, donde se han desarrollado grandes regadíos y grandes poblaciones, pero hay que subir desde esas depuradoras el agua por infraestructuras, por tuberías, hasta la toma de los usuarios y de los regantes. Si se sube el agua, pues eso también tiene unos costes de infraestructuras y tiene unos costes de bombeos. Y luego tenemos el tema de la concesión alternativa. Las concesiones tienen que ser flexibles. Si inmediatamente a un regante se le cambia la concesión del río por el de la depuradora, bueno, no lo hagamos. Vamos a plantearlo como alternativa para ver si falla la depuradora, que la pueda seguir tomando del río, etcétera. Hay que hacer una cierta flexibilidad. Y la quinta C sería la confianza, tanto del usuario directo del agua reutilizada como del usuario del agua, el consumidor de los productos que vienen con agua reutilizada. Por eso, nosotros a favor de la reutilización, pero tienen que contemplarse estas 5 Cs. Y el tema básico sería que las comunidades autónomas afrontaran en sus cánones de saneamiento, canon ambiental, como acaba de aprobar ahora Castilla-La Mancha, que esos cánones que se cobran por el consumo de agua tuvieran como objetivo no llevar a cabo una depuración, sino un doble objetivo, depuración y además fomento de la reutilización, para poder asumir los costes cuando el conjunto de la sociedad sea la que se beneficia de la liberación de recursos que permite la reutilización. En el tema de los costes energéticos, bueno, nosotros siempre planteamos peticiones que se repiten. El IVA reducido al suministro de energía para las comunidades de regantes. Esto ya se hace en Italia, lo permite la Directiva Marco del IVA y es una reclamación que tiene todo el sentido y que está permitido por la ley y por la directiva. Mantener la posibilidad de modificar la potencia contratada al menos dos veces al año. Esta posibilidad se ha prorrogado hasta el 30 de junio, pero estamos ya muy cerca del 30 de junio y no está resuelto que esto se siga desarrollando en el futuro y querríamos que esta modificación tenga carácter indefinido y se apruebe urgentemente. Y luego, pues aplicar el balance neto de energía para las comunidades de regantes que ya tienen plantas fotovoltaicas y los excedentes se vierten a la red. El tema de los caudales ecológicos para nosotros también es muy importante. Ya por la Universidad Politécnica de Madrid ha establecido que se pierde un 16% de disponibilidad de agua como consecuencia de los caudales ecológicos. Además, en cada ciclo de planificación hay más caudales ecológicos y, por lo tanto, menos disponibilidades y garantías para los usuarios. Y esta sostenibilidad ambiental que todos queremos y de las que podemos estar orgullosos, de esa conciencia ambiental que existe en España, tiene que considerarse los otros aspectos económicos y sociales y, por lo tanto, cumplir lo que dice la legislación, hacer los estudios socioeconómicos sobre la repercusión en la atención y garantías de los usuarios cada vez que se aprueba un caudal ecológico. Estos caudales tienen que aprobarse con prudencia, con criterios técnicos, compatibilizando el medio ambiente con las demandas, que son las dos finalidades de la planificación, y desde luego desde un punto de vista absolutamente técnico, sin ideologías, sin motivaciones políticas, sin politizarse, como desgraciadamente vemos muy a menudo. El tema de la contaminación difusa, esta contaminación difusa es difusa en el tiempo, difusa en el espacio, difusa en el origen. No solo viene por parte de los agricultores y ganaderos, también viene por los abastecimientos, por los polígonos industriales, por todas esas fosas sépticas, pozos ciegos. Los agricultores directamente son los que abonan en el campo, abonan sus fincas. Y es verdad que hay comunidades de regantes, sobre todo en el arco mediterráneo, que abonan las comunidades de regantes al conjunto de los usuarios, pero en la mayoría de los casos cada agricultor abona su campo. Las competencias en este tema las tienen las comunidades autónomas de las buenas prácticas y el control del abonado y por lo tanto tenemos que colaborar las comunidades de regantes en este tema, pero es una labor que tenemos que realizar con federaciones geográficas, organismos de cuenca, comunidades autónomas, los propios regantes en sus parcelas
y las comunidades de regantes, pero no atribuirnos el 100% de la responsabilidad a las comunidades de regantes. Y la reforma de la PAC, bueno, esto tiene mucho que ver con todos los condicionantes que se ponen a las modernizaciones de regadío, como buenas prácticas agrarias y medioambientales, que muchas veces la gestión mínima de labranza, el mantenimiento de la cubierta vegetal, que los sistemas de riego por gravedad que funcionan por turnos termina haciendo consumir mucha más agua. Lógicamente, yo creo que todo el mundo entiende que hay que aprobar cláusulas espejo. No es posible que lo que había una preferencia comunitaria, preferencia de los productos de la Unión Europea, si recordáis en los años 80, cuando hablábamos de entrar en la Unión Europea, se hablaba de la preferencia de los productos comunitarios y ahora la Unión Europea está dando preferencia a los productos de fuera porque no les exige toda la normativa que les exige a los productos de dentro. Y por lo tanto, no debe usarse la PAC para promover esas intervenciones de adaptación como un elemento de presión para que se cumplan un montón de condicionantes que no se exigen a países terceros. La PAC debe mantener la rentabilidad y proteger al sector agrario y no aplicar unos condicionantes que no sean viables, ¿no? Pasa de alguna manera con la estrategia de la granja a la mesa, con la agenda del Pacto Verde, que tiene que ajustarse a la realidad económica y social de la agricultura, del sector primario y del regadío. Y en definitiva, yo eso es lo que os quería contar esta tarde, ¿no? El futuro del regadío. Estamos los regantes de España, que somos los regadíos más modernizados de Europa, prácticamente los más modernizados del mundo, estamos comprometidos con hacer unos regadíos sostenibles. Y lo demostramos todos los días, porque mirando los datos de manera objetiva, los regadíos en España son eficientes en el uso del agua, eficientes en el uso de la energía, con la utilización de energías renovables, eficientes en el uso de la tierra, porque prácticamente explotamos las zonas regables respetando y viviendo en el medio natural, y eficientes en el uso de los fertilizantes, con toda la voluntad de colaboración que tenemos para poner en marcha todas las medidas que reduzcan y que favorezcan la mejora de la calidad del agua y del dominio público. Así que yo finalizaría diciendo que los regadíos estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero pedimos de alguna manera que se mire también la sostenibilidad económica y social del regadío en España. Muchas gracias.